Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Es un gozo empezar juntos el día estudiando la palabra de nuestro Padre Celestial. Le agradecemos por permitirnos compartir su mensaje y oramos a Él para que su amado Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión. Para el mensaje de hoy, que se titula Curación Divina, el texto bíblico lo encontramos en Lucas 5:20, que dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Muchos de los que acudían a Yahshua en busca de un milagro a su enfermedad, muchos se curaban de su enfermedad espiritual a la par que de sus males físicos. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum, como el leproso. Este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa, y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Le habían declarado incurable, y condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Yahweh. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras del Hijo del Altísimo. Otros, tan pecadores y desamparados como él, habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podría ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad, y sin embargo, no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver al Mesías y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después, estaría contento de vivir o morir, según la voluntad de Yahweh. No había tiempo para perder, pues ya su carne demacrada presentaba síntomas de muerte. Conjuró a sus amigos a que lo llevasen en su cama al Hijo del Altísimo, cosa que ellos se dispusieron a hacer de buen grado. Pero era tanta la muchedumbre que se había juntado dentro y fuera de la casa en la cual se hallaba el Salvador, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o ponerse siquiera al alcance de su voz. El Mesías estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban junto a él, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén. Muchos habían venido como espías, buscando motivos para acusar al Mesías. Más allá, se apiñaba la promiscua multitud de los interesados, los curiosos, los respetuosos y los incrédulos. Estaban representadas varias nacionalidades y todas las clases de la sociedad, y la virtud del Eterno estaba allí para sanarlos, el espíritu de vida. El Mesías mismo estaba entre ellos y se cernía sobre la asamblea, pero ni los fariseos ni los doctores discernían su presencia. No sentían necesidad alguna, y la curación no era para ellos. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Una y otra vez, los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso por entre la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en torno suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar toda esperanza cuando el tan anhelado auxilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus amigos lo subieron al tejado de la casa, y haciendo un boquete en él, le bajaron hasta los pies de Yahshua. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido del enfermo, y vio sus ojos implorantes fijos en él. Bien conocía el deseo de aquella alma agobiada. Era el Hijo del Altísimo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo, cuando estaba aún en casa. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder del Hijo de Dios para sanarlo,
la misericordia del Salvador bendijo su corazón. El Redentor y Salvador había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecado, y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Ese sentimiento de necesidad y una fe tal son esenciales antes de que el poder sanador del Hijo del Altísimo pueda aplicarse ya sea al cuerpo o al alma. El Mesías era quien había atraído a sí mismo al que sufría. Y ahora, con palabras que eran como música para los oídos a los cuales eran destinadas, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. El Redentor se refirió a esos pecados que ahora pesaban tanto sobre la mente de ese hombre. El paralítico vino buscando tanto salud del alma como curación del cuerpo. Estaba físicamente impotente y desahuciado espiritualmente, hasta que presentó su caso al Redentor y Salvador, quien le proporcionó tanto ayuda como esperanza. La carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las palabras del Mesías manifiestan su poder para leer en el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar los pecados? La esperanza sucede a la desesperación y el gozo a la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico y todo el ser del enfermo está transformado. Sin pedir más, reposa silencioso y tranquilo, demasiado feliz para hablar. Muchos observaban maravillados tan extraño suceso y se daban cuenta de que las palabras del Mesías eran una invitación que les dirigía. ¿No estaban ellos también enfermos del alma por causa del pecado? ¿No ansiaban ellos también verse libres de su carga? Pero los fariseos, temerosos de perder la influencia que ejercían sobre la muchedumbre, decían en su corazón: blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijando en ellos su mirada, bajo la cual se sentían acobardados y retrocedían, el único Salvador dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, agregó, dirigiéndose al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Apreciados oyentes, mañana continuaremos con lo lindo de este tema. Que Yahweh nos bendiga. Hasta entonces.